Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya prácticamente terminando el mes de noviembre. Pasado mañana empieza diciembre. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a ver esta enseñanza, a escucharnos a través del día de hoy, a través de la semana y en los próximos siguientes meses. Mi pregunta hoy es, ¿a quién acudes en la enfermedad? La Biblia dice en Isaías 38 del 1 al 5, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor, recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro y que he hecho lo que te agrada. Ezequías lloró amargamente. Entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor. Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. El rey Ezequías reinó en Judea 29 años. La Biblia dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El pasaje de hoy nos cuenta que Ezequías se enfermó y su enfermedad era de suma gravedad. El profeta Isaías le habló de parte de Dios diciéndole que ordenara su casa, pues pronto moriría. Entonces Ezequías vino delante del Señor en oración, afligido y clamando por sanidad. Dios escuchó su clamor y lo sanó y añadió a su vida 15 años más. La Biblia nos cuenta que también de otro rey de Judá llamado Asad, el cual, al igual que Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En el año 39 de su reinado, Asad enfermó gravemente de los pies. Muchos comentaristas bíblicos piensan que esta enfermedad era una especie de gota. Me acordé de mi esposo. Hasta que son muy similares estas dos historias, ¿verdad? Pero el rey Asad, en su enfermedad, no buscó a Jehová, sino a los médicos. Asad puso su confianza en la ciencia de aquellos tiempos y no consideró necesario acudir a la ayuda del Dios Todopoderoso en busca de sanidad. Y durmió Asad con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Ambos reyes habían actuado conforme a los decretos de Dios en todo lo que hacían. Pero al encontrarse enfermos de gravedad, sintiendo que el fin de sus vidas se aproximaba, uno de ellos clamó al Señor por sanidad, mientras que el otro solo buscó la ayuda de los médicos. Ezequías fue sanado y Dios le dio 15 años más de vida. Asad, por el contrario, murió poco tiempo después. A través de toda la Biblia vemos historias que nos muestran el inmenso poder sanador de Dios. Conocemos también el infinito amor de nuestro Padre Celestial por sus hijos. Es, por lo tanto, lo más razonable que acudamos a Él cuando estamos enfermos, como hicieron el rey Ezequías y la mujer del flujo de sangre. Ambos tuvieron más de lo que esperaban. El rey Asa, sin embargo, prefirió acudir a los médicos y no fue sanado. Olvidó quién era el sanador. En la enfermedad y el dolor, así como en cualquier otra prueba, debemos acudir a Dios. Él es nuestra fuente más importante, más confiable de sanidad. Y al igual que en los tiempos bíblicos, está siempre a nuestro alcance cuando aclamamos a Él. Si es su voluntad, Dios puede sanarnos inmediatamente sin que la ciencia intervenga, pero hay ocasiones en las que puede tener un plan determinado al usar a un médico para sanarnos. Por eso, en medio de la enfermedad, lo primero que debemos hacer es clamar a Dios por sanidad y entonces esperar confiando en su amor y su misericordia. De igual manera, Él nos mostrará cuál es su voluntad. Vamos a orar. Padre Santo, a ti te doy gracias porque soy testigo, Señor, de la sanidad de mi esposo en su enfermedad. Y puedo venir a ti en busca de sanidad en cualquier momento para mi cuerpo, Señor. Hoy quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis hermanos, todos aquellos que están enfermos, mis hermanos de sangre, mis hermanos por la por el nacimiento de Cristo. A todos y cada uno de ellos le pido, Señor, que sean levantados, que sean sanados, que sean restaurados. Padre Celestial, si es tu inmensa voluntad, esto te lo pido en tu nombre, Padre Jesús. Amén, amén y amén. Los dejo una vez más en compañía de nuestro amadísimo Pastor John Jairo.
Amén. Créale al Señor, mi Dios, que todo lo puede y que todo lo hace. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cordial saludo a los que nos están viendo hoy. Que próximamente se conectarán con nuestros videos. Podrán ver las enseñanzas que tenemos guardadas aquí en nuestro canal de YouTube. Eh, Espero que podamos ser de ayuda para ustedes en, en este crecimiento espiritual, en este alimento espiritual que el Señor nos da, porque realmente la palabra de Dios es impresionante, pero más que la palabra de Dios, pues es Dios reflejado en su palabra. Es una cuestión que tenemos que entender nosotros, que la voluntad de Dios está ahí expresa y es lo que Él quiere que nosotros conozcamos y aprendamos para que realmente nos involucremos en esta fe que es maravillosa. Y parece muy simple, me impresiona lo que Cielo habla porque yo también voy a hablar algo parecido a esto y, y tiene que ver con cómo nosotros mantenernos sólidos en esta fe. Por eso la enseñanza de hoy la llamé mantenerse lleno de fe. Porque una cosa es alimentarse y otra cosa es mantenerse nutrido, lleno de esta fe en el Señor. Entonces, es de lo que voy a hablar hoy. Creo que vamos a seguir hablando un poco más de este tema y relacionado con este tema en los próximos sábados, porque me parece muy interesante que nosotros podamos coger la palabra de Dios y encontrarle el gusto. Hermano, no es que suene emotivo, no es que, y no dependa, por favor, de mis palabras emotivas o parcas o como usted las quiera llamar, sino de cómo experimentar esa palabra, cómo realmente comprobar que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Porque yo sé que hay muchas personas que tienen una virtud de su palabra, que animan a la gente, que la levantan de la silla, pero no están transmitiendo un mensaje que se quede clavado en el corazón como es el mensaje de Dios. Entonces no debemos confiar mucho en nuestras emociones, más bien en nuestro intelecto que se concentre para poder aprender y poder usar estas herramientas que el Señor nos está dando, como es su palabra, como es la oración, que la oración es hablar con Dios, como es el hacer como Dios nos dice, algo tan sencillo como acude a Dios primero, ¿sí? No es que nosotros no estamos invitando a la gente que ignore la medicina, pero la medicina es producto de Dios, todo viene de Dios. El asunto es que nuestra confianza en qué está puesta. Entonces, por eso quiero continuar, porque el sábado pasado estuve hablando sobre el alimento de fe que debe ser la palabra de Dios para nosotros. Y aprovecho la oportunidad para presentar excusas. Cometimos un error, dejamos un micrófono abierto y se grabaron voces de fondo. Entonces, pues esto distrajo un poco. Pues no tengo forma de comprobar eso en el momento en que estoy haciendo la transmisión. Entonces, pues cometimos este error. Entonces, bueno, hablaba sobre eso, cómo la palabra de Dios se puede convertir en nuestro alimento de fe y cómo ahora mantenernos nutridos de ese alimento de fe, por ese alimento de fe, cómo estar llenos. Porque una cosa es estar lleno de la palabra de Dios, estar lleno del Señor, y otra cosa es oír y hacer o ser bautizado por el Señor. Sí, ser bautizado, hay dos tipos de bautizos, bautismo en el Espíritu y bautismo en agua. Y nos han enseñado en muchas ocasiones que el bautismo depende de cómo el pastor imponga las manos, porque Pablo impuso manos sobre Timoteo y entonces recibió el Espíritu Santo, pero no es una regla general. Y el bautismo en el Espíritu Santo solamente es proporcionado por el Espíritu Santo. ¿Cuándo se da? Pues cuando nosotros realmente creemos con certeza, con convicción de lo que el Señor hizo en la cruz por cada uno y clamamos por en agradecimiento, adoramos al Señor por ese acto de perdón, de misericordia, y entonces Él nos hace merecedores de su Espíritu, y entonces somos bautizados, o sea, es decir, el Espíritu viene y nos inunda, amén. Pero otra cosa es mantenernos en esa
ese bautismo, en esa santidad, que espero ya esté claro porque lo he estado explicando. ¿Cómo nos mantenemos en esto? Porque y el otro bautismo es el bautismo en agua, que simplemente es una representación simbólica de mi convicción en lo que hizo el Señor, en lo que Él me invita a hacer, que es morir al pecado. Por eso me sumerjo en el agua, no que me esparce en agua, me sumerjo en el agua. Eso representa morir, bajar a la tumba y resucitar a una vida nueva, que es la vida que yo quiero ahora seguir aprendiendo del Señor. Eh, a esto le pusieron por nombre cristianismo, pero en realidad el cristianismo también se ha vuelto una religión donde a usted le exigen una cantidad de cosas para que usted pueda realmente merecer el perdón y el amor de Dios, cuando el Señor dice que usted no tiene nada que hacer sino creerme porque yo ya hice todo por usted. Entonces ahí hay una gran diferencia. Amén. Por eso cuando yo hablo, yo prefiero hablar de creyentes, más no de cristianos, porque ya cristiano, pues todo el mundo se llama cristiano y no tienen ni idea de qué es ser cristiano. La palabra que usaron los primeros creyentes para identificarse entre uno y otro. Recuerden que estaban bajo la opresión del Imperio Romano, entonces era como una forma secreta de hablarse y de identificarse. Entonces, la importancia, y por eso creo que hay que resaltar lo importante que es conocer la voluntad de Dios, aprender a relacionarse con nuestro Dios cuando nosotros naturalmente no podemos comprobar su existencia, pero tenemos la certeza de que Él de que es real y que está allí y quiere lo mejor para nosotros. Y es lo que nos invita Él a que nosotros entendamos. Escuche, entendamos, es usando nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, y no cosas que tenemos que hacer, sino entender y así poder disfrutar de sus maravillas. Inclusive podemos aprender, como hablaba los anteriores sábados, a descansar en sus promesas, y eso es entrar en su reposo, es descansar en sus promesas, porque tengo la convicción de que Él está allí, que me quiere hacer merecedor de disfrutar esas promesas. Cuando en nuestra mente, en nuestro ser completo, logramos mantener sus enseñanzas para cada vez más rebatir la duda, la incredulidad y todo sentimiento adverso que nos quiera llevar por un camino de incertidumbre y desesperanza. Sobre todo hoy que se me bombardea tanto y se cuestiona tanto a Dios, y porque la gente simplemente desconoce, no entiende, no tienen un conocimiento de Dios. Entonces van creando su idea de Dios y van otorgándole cosas que ellos mismos tienen en su mente, atributos que ellos mismos tienen, se los van agregando a Dios, atribuyendo a Dios, y por supuesto, pues están creando es un Dios a su imagen y semejanza, y es un Dios defectuoso, limitado, cobarde, ocupado, cansado, iracundo, etcétera, etcétera. Entonces hoy voy a continuar en esa dirección, confiando en que el Señor nos va a ilustrar mucho mejor cuando nosotros dispongamos todo nuestro ser, nuestra alma completa a la instrucción. Por eso le pido ahorita mismo que trate de sacar estos minuticos, apártese de todo, apague el televisor, apague el radio, y concéntrese, no conteste el celular, concéntrese en esto que el Señor nos va a hablar, porque es importante, hermano, es muy importante. Mire, tuvimos un encuentro acá que es una especie de retiro, son 3 días en que la gente viene, nos apartamos y hablamos de Dios, enseñando el plan estratégico de Dios para la humanidad. Y es impresionante, siempre, en todos los encuentros que hemos hecho, siempre miramos el resultado, cómo va la gente cambiando en esos 3 días y va despejando dudas y va entendiendo cosas. Obviamente son 3 días y la Biblia no se puede enseñar toda en 3 días, pero es lo primordial y la gente entiende y siente libertad y todo, y ojalá y oramos y confiamos en Dios que los ayude una vez vuelven a su rutina, que los ayude a concentrarse en lo verdadero, porque el mundo tiene demasiadas distracciones. Entonces,
Para empezar, los invito a que nos unamos en agradecimiento. Simplemente levante su mano o levante su exaltación a Dios en agradecimiento por su palabra que nos enseña. Porque cuando hacemos como Él nos enseña, cuando nosotros tenemos plena conciencia de su existencia y de sus buenos deseos para nosotros, solo podemos decir gracias. Gracias, amado Padre. Porque de esa manera es que nosotros vamos a poder transformar nuestro interior y poder encontrar esa paz de la que el Señor habló. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que ofrece el mundo, sino la de Él. ¿Y cuál es la de Él? Y eso es lo que tenemos que aprender. Amén. Aprender a encontrar esa seguridad en Él, en su presencia, en su paternidad, en esa confianza en que nos permitirá, en que Él no va a permitir que nosotros de pronto padezcamos más de lo que podemos. No va a haber escasez de salud, de amor, de seguridad, de alegría permanente y todo lo necesario para nuestras vidas. Y por eso damos gracias a Dios. Muy frecuentemente nosotros mismos somos los causantes de no recibir lo prometido por Dios porque pensamos que Él es igual a nosotros o más limitado que nosotros. Entonces, y a la medida que yo voy hablando, analícese, por favor, analícese usted mismo. Escuchamos cosas sobre Dios, por ejemplo, y hoy que se escucha tanto de eso, se escuchan cosas sobre Dios y cosas que no tienen fundamento y les vamos dando por hecho. Ya hoy es tanto el impacto del Internet o de los, más bien de las plataformas, de los medios, de todo esto del YouTube, los videos, la televisión, etcétera, sobre todo cuando se ve la imagen. Cualquier persona hace un video, cualquier persona habla cosas y ya se le va dando crédito, porque a veces nos identificamos con esa misma persona, pues porque creemos que esa persona está hablando la verdad porque yo pienso o voy en esa dirección, entonces le doy crédito, digo, sí, así es, simplemente porque se alinea con lo que yo pienso, pero no hay un fundamento que sostenga lo que realmente la gente esté diciendo, simplemente es un parecer, entonces pues, cogen de aquí, cogen de acá, y no se dedican a estudiar. Eso es como si un arquitecto copiara de allí, de allá, de allí, de allá, o un ingeniero y copiara de aquí y de allá y no se pone a estudiar y no se pone a desarrollar su conocimiento, pues seguramente va a cometer demasiados errores más de los que normalmente uno comete. Entonces damos por hecho muchas cosas. Nosotros miramos a veces nuestras propias limitaciones y pensamos que Dios es igual de limitado porque no recibimos lo que pedimos o en la mayoría de los casos simplemente le exigimos a Dios porque creemos que Dios tiene que hacer como nosotros le decimos o tiene que respondernos tal cual nosotros queremos. Y entonces, si no es así, simplemente ya le vamos quitando crédito a Dios, lo vamos degenerando, lo vamos limitando. Y algunas veces simplemente lo limitamos por causa de tantas doctrinas que han surgido dentro de el mismo cristianismo. Han surgido una cantidad de doctrinas impresionante donde lo único que se ha hecho es tergiversar la gracia, a veces haciéndola ver como incompleta cuando le exigen a las personas que tienen que hacer más de lo que Jesús hizo en la cruz porque parece que esto no va y le falta algo y entonces yo tengo que hacer algo para merecérmelo. Cuando el Señor dice, cree en mí, yo hice ya por ti. O lo contrario, el otro extremo, cuando le dicen a la gente que solo es la gracia, usted solamente confiesa al Señor como su Señor y Salvador y ya, y no hay nada más que hacer. No tiene que cambiar su vida, siga como va, y eso es otra gran mentira, porque el Señor lo que nos invita es a relacionarnos con Él una vez creamos en lo que Él hizo. ¿Y cómo relacionarnos con Él? Pues a través de su palabra, yo voy aplicándola, yo voy haciendo, yo voy conociendo, voy aprendiendo. Entonces ese conocimiento, cuando se hace sabio en mi mente, cuando realmente ya no hay duda, pues simplemente me va dando sabiduría y yo mismo, nadie me obliga, me voy apartando de lo que ya entiendo, no me conviene, no me sirve, no me edifica, no tiene sentido. Entonces, eso es caminar en esa santidad, en esa sabiduría de Dios. Y eso va produciendo un cambio de carácter, ¿sí? Una personalidad diferente, un carácter diferente, ya nos va volviendo una persona más
similar a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, y otras veces simplemente creemos más en las experiencias estrictamente humanas, otorgándole la responsabilidad de Dios. Por ejemplo, creemos en la gente cuando dice es que fulanita me hizo el milagro o fulanito me operó y entonces le damos dando crédito a esto y no entendemos que todo viene de Dios. Decimos con toda sabiduría, de labios para afuera, Dios es todopoderoso, pero cuando algo no sale como nosotros queremos, o cuando leemos una de esas historias fantásticas sobre cómo es que obra Dios, cómo obra Dios, nos parece una fábula o una metáfora. No somos capaces de creer, por ejemplo, que, que Noé estuvo 120 años construyendo una barca en un sitio más bien seco, donde no llovía, no habían ríos alrededor, etcétera. Y demoró ciento. Eso nos cuesta trabajo. ¿Usted cree en eso, pastor? Claro que lo creo. Porque si yo no lo creyera, entonces, ¿qué pasa? Tengo un Dios limitado, un Dios que no lo puede todo. ¿Sí? Entonces, y la ciencia, algunas personas escépticas se han empeñado en simplemente desdibujar todas estas cosas y le vamos dando el crédito. Bueno, eso ya es simplemente elección de cada persona. Pero en mi trasegar en el cristianismo, en la creencia, en la Biblia, me he dado cuenta y tengo pruebas en mi vida y la gente ha visto cómo el Señor se ha manifestado grandiosamente, de una manera muy, muy maravillosa. Simplemente no hay otra palabra para decir Dios es misericordioso y bondadoso y capaz. Entonces nos puede pasar, por ejemplo, como le pasó al pueblo de Israel, y les voy a traer aquí un relato de cómo es que le adjudicamos a Dios nuestras limitaciones cuando ignoramos realmente qué es lo que Dios nos manda a hacer. Y eso le pasó al pueblo de Israel a pesar de todas las grandes maravillas y milagros que Dios hizo en su presencia y en la presencia de otras naciones que se dieron cuenta que el Dios de Israel era el Dios verdadero, grande y poderoso. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, en Jueces, en el libro de Jueces capítulo 1, versículo 19, y le voy a llamar la atención sobre algo muy especial. Yo espero que usted lo capte de una vez. En Jueces capítulo 1, versículo 19. Y simplemente esto es un ejemplo de cómo nosotros, al no hacer como Dios nos pide, limitamos a Dios. Y hoy voy a tratar solamente esto, dentro de 8 días voy a traer otro ejemplo más y voy a hablar más sobre esta cuestión para que nos pongamos allí, nosotros nos miremos allí. ¿Qué nos manda Dios a hacer? Y cuándo es que dejamos de hacer lo que nos dice para simplemente hacer como nos parece. Y entonces ahí viene la limitación. Jueces capítulo 1, versículo 19. Y Dios estaba con Judá. Recuerden que Judá es un hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Y estos 12 hijos formaron sus tribus y cada tribu se llamó como su hijo. Entonces Judá es uno de los hijos eh, de Jacob. Y Dios estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados o de metal. La Biblia interpreta en otras ocasiones, o sea, hay una interpretación como carros de metal. Simplemente están cubiertos, están forrados en metal y en esto. Es como los escudos o las pecheras. Y llama la atención esto, ¿cómo así que Dios arrojó a estos, pero con los que tenían carros de metal no pudo? ¿Cómo es posible? Si Dios es todopoderoso. ¿Cómo que Dios no pudo desalojar a estas personas que tenían esos carros? ¿Era porque tenían esos carros? A ver, si nosotros miramos atrás, acuérdense que hace 8 días estuve hablando y hace 15 creo, estuve hablando de David y Goliat.
y Goliat se presentó con las armas terrenales, que era un tipo grandísimo, gigante, musculoso, fuerte, que tenía pues, obviamente las armas de David eran proporcionales a su tamaño, eran poderosas, no eran para el uso de cualquiera persona. Y este muchachito viene, este jovencito David viene y viene en el nombre del Señor y derrota a Goliat. Dios le dio la victoria sobre Goliat. Bueno, la gente dirá, no, es que tenía muy buena puntería y le pegó con la piedra en la frente justo donde era. Y bueno, en fin, hay mucha cosa que la gente puede decir. Pero él dijo, vengo en el nombre del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Él es el que me respalda, Él es el que me manda, Él es el que tiene el poder, Él que tiene la autoridad, Él es el que ejecuta. ¿Sí? Él no se atribuyó, David nunca se atribuyó esa derrota a sí mismo. Dijo, él te entregará en mi mano. Entonces, ¿cómo es posible que esté escrito acá que no pudo Dios desalojar a estas personas? Porque los hombres simplemente quieren hacer mejor de lo que Dios dice. Si usted mira el contexto, se va a dar cuenta de qué fue lo que realmente pasó. Vaya por favor, ahí mismo en el primer capítulo de Jueces, versículos 1 y 2. Y esto pareciera, como le dije al principio, muy simple, pero si usted lee continuamente, constantemente la Biblia, va a encontrar que Dios manda a hacer algo y hay que hacerlo como Él lo manda a hacer. Por ejemplo, otro ejemplo, el caso de Abraham y Sara. Dios les dice, ellos ya están muy avanzados de edad, Sara ya no puede tener hijos. Y Dios les manda el anuncio de que van a tener, que Él les va a dar un hijo. Y pasan unos años, y como no pasa nada, ellos se interponen en el plan de Dios, quieren ayudar a Dios, y entonces hacen que la criada de Sara se acueste con Abraham, ella queda embarazada, le da un hijo, que se llama Ismael, y justo después viene el hijo que Dios les prometió, que se llama Isaac. Y se arma el conflicto, y es un conflicto que hasta el día de hoy tiene sus consecuencias. Porque el uno es el hijo de la esclava, el otro es el hijo de la libre, que es Sara. El hijo de la esclava, ellos tuvieron, la mamá y el hijo, Agar e Ismael, tuvieron que ser expulsados de allí porque hubo un conflicto entre ella y su ama, que era Sara. Y Dios prometió a Abraham que iba a bendecir a su hijo Ismael, y ellos de su descendencia son los dueños del petróleo hoy en día, que son los árabes. En fin, entonces, cuando uno se mete en medio del plan, cuando uno quiere ayudar a Dios, pues ahí es cuando uno limita a Dios. Entonces, mire cómo dice Jueces 1, 1 al 2. Aconteció después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Señor, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y aquí luego quiero dar otra ilustración leyendo después de que lea esto. Dios respondió, Judá subirá, porque yo he entregado la tierra en sus manos. Ahora póngale cuidado a esto. Simplemente una acotación que me parece interesante. ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear? Los hijos de Israel, es decir, los 12 hijos de Isaac, de Jacob, que son los hijos de Israel. Amén. Porque recuerden ustedes que Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y de Jacob nacen las 12 tribus. Pero Israel, su nombre real es Jacob. Y ellos dicen, ¿quién de nosotros irá primero? Y el Señor les dice, Judá, Judá subirá. Pero Judá en el idioma hebreo significa alabanza. Primero la alabanza. Primero la alabanza. Eso es como exaltar a Dios. ¿Sí? La exaltación no es necesariamente una canción. Si yo canto para exaltar a Dios, escuche, para exaltar, no para exhibirme, no para que oigan mi voz, no para hacerme famoso, sino para exaltar a Dios. Y ahí ya no importa cómo usted lo alabe, sino
su intención de adorar a Dios genuinamente. Judá, primero alabanza. Primero alabanza. Usted alabe a Dios, Señor. Yo te alabo por mi salud. Yo te doy gracias. Tú eres generoso, bondadoso. Señor, te doy gracias. Te alabo y te bendigo. Porque tú eres bueno y me provees para mis necesidades. Porque tú me cuidas. Ve primero la alabanza. Y luego dice, la alabanza primero, y en sus manos, ¿las de quién? Las de Judá, no las de otros, sino las de Judá, el Señor entregó la tierra a ellos. Pero no hicieron así. Ellos no hicieron así. Entonces póngale cuidado el versículo 3. Jueces 1, 3. Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y esto es una reacción muy humana, muy natural. ¿A quién? Primero pregunto al pastor, primero pregunto al médico, como leía Cielo en su historia. Primero pregunto, primero me asesoro, primero, o camino y me acompaña. Esto es interesante. Todos queremos como apoyarnos en lo que tenemos aquí, en lo que hay palpable, en lo que vemos, y no entendemos correctamente o ignoramos correctamente la instrucción del Señor. Ahora, nosotros ahora tenemos la Biblia como nuestro manual de vida. Y ahí nos va enseñando, y el Señor siempre está primero. Recuerda el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios. Bueno, es el primer mandamiento, entonces primero Dios. Entonces lo primero que uno tiene que hacer, cuando ya uno lee y mira el contexto bíblico, sobre todo en el Nuevo Testamento, usted no se va a quedar esperando a ver si Dios le habla. Mira, hermano, ya Dios habló, no le va a añadir más a lo que ya está expresado en la Biblia. Esto es lo que Él quiere que nosotros conozcamos ahora y por ahora. Amén. Entonces, no espere, no se quede allí, es que Dios no me ha hablado. Vaya a la Biblia, primero Dios, vaya a la Biblia. ¿Qué le dice la Biblia respecto a esto? ¿Sí? Los salmos, los proverbios, en fin. Y allí hay mucha sabiduría y ahí hay muchas respuestas a nuestras necesidades. Entonces, primero Dios, porque eso es precisamente lo que Él quiere, y es que aprendamos a generar en Él tal convicción que hagamos exactamente como Él nos dice. Por ejemplo, otro ejemplo, en el Nuevo Testamento nos dice, perdona a tu enemigo, al que te hace mal, ora por él. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestro enemigo? Uy, voy a ver cómo vengarme, o que lo perdone Dios. No, hermano, perdona, eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces ya Dios me está hablando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perdona. O en el caso de las finanzas, Dios dice, no pidas prestado, no salgas como fiador de nadie. Entonces yo no tengo que consultar, Señor, por favor, guíame en esto. No, yo ya sé lo que Dios me dijo. Entonces primero Dios, gracias Padre, porque tú me instruyes, no voy a salir de fiador, así me dejen de hablar. Amén. O, o, o cuando el Señor, hay personas que me dicen, pastores, que mira, tengo una relación con esta persona, pero él no es creyente y no sé qué, y yo le estoy pidiendo a Dios, oye, pero si ya Dios te dijo, Dios dice, no te unas en yugo desigual. Amén, ¿sí ves? O sea, una persona que no esté en el mismo camino tuyo, en la forma de creer, de pensar, ¿sí? De actuar, no te unas en esto. Puede ser muy bonito, puede ser lleno de plata, lo que sea, pero Dios ya te dijo, no te lo va a añadir. Pensar que porque, ay, a mí me gusta mucho, entonces de pronto Dios va a cambiar de opinión. No funciona así. Amén. De pronto Judá pensó, si yo voy con mi hermano, pues podemos tener más fuerza. Pero fíjense que ya Dios le dijo, yo te lo entregué. No hayan ido y ya te lo había entregado. Es para que va con otra ayuda. Entonces, esa es la manera de Dios hablar. Por eso encontramos la siguiente declaración en Jeremías. Por ejemplo, usted va a Jeremías, y esto es una fuerte advertencia. Jeremías 17. Y mire tan interesante, versículos 5 al 8. También dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta del Señor. Será como tamarindo silvestre en el desierto, no verá cuándo haya de venir el bien,
sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el hombre que confía en el Señor. Él es su Señor, su esperanza, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? No es que yo no pueda creer en las personas, claro, pero primero va el Señor. No me apoyo en lo que me diga este y el otro, no es necesariamente ley lo que otra persona me diga, sino lo que el Señor me dice primero. ¿Amén? Mire, hace muchos años, y esto es una anécdota que me la traigo para ilustrar, yo mismo viví algo parecido. Yo había orado, estaba aprendiendo, empezando en la lectura de la palabra, viví una experiencia maravillosa que yo solamente la viví y nadie me puede decir a mí que no, y que no era Dios, porque esa fue mi convicción en ese momento. Y fue mi convicción no porque yo me convencí, sino porque el Señor me convenció de que Él era. Y había, después de esto, esa experiencia, empecé a asociarme, a relacionarme con unos hermanos, pues personas que estaban en esto de la lectura y la enseñanza de la palabra y la oración y esto. Y empecé a ir con ellos. Y yo hice una oración sencilla y quería, le dije, Señor, qué bueno sería yo poderle, eh, al menos a mi papá, a mi mamá, decirle estas cosas, esto que estoy entendiendo. Y llegó el momento, o sea, de un momento a otro se abrió la oportunidad de poder estar con ellos. Y lo primero que yo hice fue decirle a mi amigo, oiga hermano, ¿por qué no viene conmigo? Vamos a estar con mis papás. Y usted que sabe más que yo, ¿por qué no les dice todo eso, no les enseña? Y el hombre, pues buena gente, estuvo conmigo y con mis papás juntamente por 3 días tratando de enseñarle, él tratando de enseñarle a ellos algo de la palabra, pero no hubo un resultado positivo, más bien fue como bastante fuerte. Mi papá, muy escéptico a lo que el muchacho le enseñaba, simplemente pues como que más bien se burló de él y de todo. Luego mi amigo pues ya no pudo más, volvió a sus obligaciones, a sus compromisos, y ese día que yo estuve solo con mis papás, mi papá me pidió que le leyera algo de la Biblia, pues yo no conocía casi nada, o sea, yo tenía un conocimiento más bien muy limitado. Yo simplemente le dije, Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero fui por la Biblia y yo le decía, Señor, ayúdame. Y me sentía como bastante perdido porque pues no sabía nada. Sin embargo, abrí la Biblia y comencé a hablar y le hice preguntas a ellos. Y de acuerdo a esas preguntas empecé a ir por la Biblia. Y yo recuerdo que estuve hablando un poco más de una hora y yendo y viniendo por la Biblia, como capturando la atención, sobre todo de mi papá. Al final me di cuenta que no había sido mi sabiduría, mi entendimiento, sino el Señor guiándome y haciendo de ese momento algo maravilloso. Mi papá y mi mamá estaban simplemente atentos. Eh, Me preguntaron por qué yo sabía tanto. Y yo les dije, yo no tengo ni idea. O sea, simplemente fui para allá y para acá y yo estoy seguro de que fue el Señor guiándome, porque realmente nunca recordé que fue todo lo que hablé. Entonces, yo fui el que hice la oración. Qué bueno que yo pudiera hablarle de esto. Traigo al amigo. El amigo se desgasta por 3 días. eh, Cuando ya estoy solo, el Señor responde a mi oración y me usa a mí. Y el Señor ha prometido que Él va a colocar palabras en mi boca, que no me preocupe. Y eso pasó ese día. Y de ahí en adelante yo sé que mi papá y mi mamá empezaron, ahora mi mamá pues todavía viva, eh, entiende, ella lee la Biblia, ella ora, y gracias a Dios por esto, y yo creo que mi papá también murió en el conocimiento del Señor. Entonces a veces nos interponemos en lo que Dios quiere hacer y cuando eso hacemos, pues causamos problemas, resultados a medias, que luego se lo atribuimos a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Es que Dios, pues simplemente empezamos
a decir Dios no pudo, o por algo pasó, y es que eso no me convenía y no sé qué. No, es que nos metimos nosotros en las cosas, ¿sí? En lo que Dios quiere hacer. Y cuando nosotros limitamos a Dios, pues nuestra victoria es limitada. Cuando nosotros decidimos entregarnos en la fe en Dios, entonces vamos a ver unos resultados. Pero es necesario aprender a recibir la instrucción sin argumentos humanos. Hermano, cuando yo tengo duda de la palabra, cuando creo que algo está mal, me doy cuenta que el que está mal soy yo porque no he entendido. No es que la palabra esté mal. Y claro, nosotros si no profundizamos, si no investigamos, pues nos vamos a caer en la duda siempre. Y esa duda es limitación y esa duda se la adjudicamos a Dios. A veces igualamos a Dios a nuestras limitaciones o a nuestra incapacidad, y entonces eso se lo reflejamos y decimos es que Dios no pudo, o es que Dios esto, y empezamos a veces a excusar a Dios. Eh, o a veces simplemente por nuestra ignorancia, y como no sabemos, entonces creemos que esto es confuso, que Dios, como que, bueno, en fin. Si nosotros recordamos que Dios todo lo puede, porque esto sí lo sabe casi todo el mundo. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios puede estar, es omnipresente, puede estar en todos los lugares. Si lo recordamos permanentemente, esto es una manera de crecer en la fe, de llenarnos de esa fe. Por eso la manera de alimentarnos puede o no traer esa llenura de la fe. ¿Sí? La manera en cómo usted se alimenta orgánicamente, físicamente, puede o no serle de provecho. Es lo mismo con la palabra. Si solo confiamos en lo que oímos de Dios, como el caso de Job, de oídas te había oído, yo hablaba lo que no conocía. ¿Amén? Lo que no conocía, entonces hablaba de Dios, a un Dios que no conocía. Pues, hermano, no estamos alimentándonos ni llenándonos de una fe sólida. O solo confiamos en la doctrina de mi iglesia, como lo hacen todos aquellos que primero que identificarse como hijo de Dios, a Cristo como su Señor y Salvador, lo primero que se identifican es con su doctrina. Es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, es que yo soy tales. Yo soy adventista, yo soy judío, es que yo soy musulmán, es que yo no soy nada de eso. Yo soy hijo de Dios, el Dios del universo, el creador de todo, el dueño de todas las cosas, el que vino y se hizo hombre, el que tomó mi lugar en la cruz, el que resucitó venciendo la muerte, el pecado. Amén. Y al causante del pecado, a Satanás. Entonces yo me identifico con eso. Yo no soy ni de la iglesia tal, ni el pastor tal, ni, sí, eso es un título por un don que Dios me ha dado, pero yo no soy el pastor de nadie, a menos que esa persona esté bajo el cuidado de la alimentación que Dios me proporciona para darles. Porque esa es otra equivocación que tenemos. Creemos que el pastor es el que es como el que echa agua bendita sobre el carro que acaba de comprar, el que tiene que estar en todos los eventos familiares, el cumpleaños, el matrimonio. Pues si me invitan, yo voy, bendito sea Dios. Y si quieren que yo participe, yo participo. Pero esa no es estrictamente mi función. Amén. Mi función es alimentar a las personas que quieren oír de la palabra de Dios. Esa es. Y las personas que quieren seguir en contacto, pues yo sigo tratando de que estén allí, pero no puedo obligar a nadie. Y a veces otros factores alejan a las personas de esa labor que uno hace. Entonces no nos alimentamos adecuadamente. Amén. Creemos que tenemos que ayudar a Dios para hacerlo quedar bien. Y ahí estamos causando una limitación. Y si no sabemos alimentar la fe adecuadamente, porque no vemos la fuente, porque no la conocemos, no vamos allá de donde todo se genera, que es su palabra, de donde sale todo el sustento de la fe en Cristo. Yo no estoy hablando de otra deidad, sino de Dios, el Dios del universo, creador de todas las cosas. Solo hay uno. Y el único libro que habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Biblia, no hay otro libro. Y si no hay el sustento allí, pues el argumento que sostiene la fe en Dios no va a ser sólido, no me va a satisfacer, no me va a llenar. Voy a siempre estar buscando en otros lados. Y menos vamos a estar llenos de fe. Amén. Un débil en la fe es un desnutrido espiritual. Una persona que no sabe cómo actuar, que todo lo asusta.
que todo lo espanta, que cualquier cosa lo desestabiliza, que no sabe en un momento dado cómo, a ver, yo hago una aclaración, yo no es que sepa actuar en todas las situaciones, pero lo que sí sé es acudir a Dios en primer lugar. Entonces una persona que no se alimenta adecuadamente físicamente no puede mantenerse saludable. Asimismo, el que no conoce la palabra de Dios, que no transforma su carácter conforme a su enseñanza, nunca podrá disfrutar de lo que Dios quiere hacer frente a sus ojos. ¿Por qué? Pues porque Él mismo lo dice. Vuelve y lea. A mí me gusta este versículo y lo cito muy frecuente. Romanos 12:2. Dice, transfórmense, una obligación, por medio de la renovación del entendimiento de Dios, obvio, porque vamos al contexto. ¿Por qué razón? Para que podamos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces no lo estoy diciendo yo, simplemente lo estoy citando la Biblia. Entonces, tal vez uno que otro bocado, a veces la gente disfruta de un bocadito, pero no, o de las migajas que caen de la mesa, pero no del plato completo. Siempre debemos acudir a Dios primero para todo. No significa que no pidamos consejo o que no vayamos al médico. Significa ir a Dios primero. Recuerde el Salmo 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y la razón es porque los hombres nos equivocamos. No importa, no importa qué tan erudito, qué tan preparado, qué tan sabio, qué tan piadoso sean los hombres, todos nos equivocamos con frecuencia, pero Dios no. Así que, por ejemplo, si usted va al médico, ese es su camino. Señor, estoy enfermo, tengo que ir al médico. Te pido que tú me guíes, que tú seas mi sanador, que tú instrumentes en sabiduría al médico para que me dé la respuesta que yo necesito a mi enfermedad. Estoy yendo primero a Dios. Amén. Confía en Él y Él va a hacer. Dios va a hacer. Como les dije hace un tiempo, ahora quiero traer de a poco de poco contenido para que nos quede un poquitico más grabado lo que vamos escuchando. No quiero extenderme mucho en mucho porque pues esto cansa. O sea, la mente humana no soporta mucho tiempo. Y voy a continuar el próximo sábado, Dios mediante, pero le pido que medite, que ore lo que Dios le dice, sobre lo que Dios le dice, y haga el ejercicio de confiar más y más en el Padre bendito. Es la manera, es lo que Dios nos pide, hermano. Eh, Otra vez, nuestra información, si desea comunicarse con nosotros para alguna razón especial que lo podamos ayudar en oración, pues por favor escríbanos a esta dirección. Y agradecemos mucho a las personas que nos ayudan con sus bienes a seguir adelante, que nos ayudan a ayudar a otros. Damos muchas gracias al Señor por su vida, por su fe y porque usted está sirviendo al Señor en esta manera. Muchos servirán de otra manera. Y le pido que simplemente dedique este momentico y en sus palabras dele gracias a Dios. ¿Cuál es la razón para darle gracias a Dios? Si está empezando a escuchar, comience a orar y dígale, Señor, yo quiero comprender, quiero entenderte, quiero conocerte. Por favor, abre mi mente. Indúceme, condúceme a buscar más de ti, a aprender. Quiero comprobar cómo es de buena, de agradable y perfecta tu voluntad. Señor, estoy en tus manos. Y yo te pido por aquellos que te están conociendo, Señor, impúlsalos más, coloca en ellos el deseo de apartarse contigo. Varios minutos, todo el tiempo contigo. Que vayan primero a ti, Señor. Es tan sencillo, Padre, ayúdanos y recuérdanos tu palabra. Yo te pido, Señor, por los que están viviendo alguna clase de necesidad para su alma, que los alimentes, los llenes de esa fe que ellos necesitan en ti. Que ellos entiendan que tú eres real, así como lo hiciste ese tiempo tan oscuro en mi vida, Señor, donde me hiciste entender que tú estabas conmigo, que tú me amabas, que eras tú. Te pido que lo hagas con los demás. Todo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano, mucho más de lo que es bendecido. Un abrazo cordial.